Vamos a trabajar ahora con el ejercicio 1.56, el cual dice, flujo a través de un cubo. Inciso A, una carga puntual Q es localizada en el centro de un cubo del lado D. Entonces, ya tenemos nuestro primer dato, que es que esta parte de aquí mide D. Entonces tenemos que esto es D. Una carga puntual Q es localizada en el centro de un cubo del lado D. ¿Cuál es el valor de la integral del campo eléctrico punto la diferencial de área sobre una de las caras del cubo? Inciso B. La carga Q es movida a una esquina del cubo. Ahora, ¿cuál es el valor del flujo del campo eléctrico a través de cada una de las caras del cubo? Para definir bien esto, trata la carga como una pequeña esfera. Ok, entonces tenemos en el centro del cubo nuestra carga Q. Ahora nuestra superficie es una superficie cerrada, por lo cual nos conviene usar la ley de Gauss, la cual dice que la integral sobre la superficie cerrada, S, del campo eléctrico punto de A, es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ahora, nuestro sistema es un sistema cerrado, pero también por la simetría que tenemos y dado que el flujo del campo eléctrico es radial, es decir, va a salir así, bueno, de forma radial, ¿verdad? Bueno, esta flechita no parece tan radial. Así está mejor. Así, nuestro flujo en cada cara, nuestro flujo por cara, es igual a 1/6 del flujo total, porque tenemos 6 caras. Entonces, bueno, aquí están las otras, atrás. Entonces nuestro flujo por cara, por la ley de Gauss, va a ser igual a la carga sobre epsilon 0 y lo que le corresponde, que es 1/6. Y el inciso A quedaría resuelto. Noten que se facilitó todo porque pudimos observar la geometría del problema, la simetría que tiene, y entonces nos apoyamos con la ley de Gauss. Hacerlo a mano habría sido mucho más complicado, pero así muchos problemas en electro se van a simplificar mucho si nosotros prestamos atención a las características que el problema tiene, como en este caso. Entonces así quedó nuestro inciso A. Vamos a pasar al inciso B. En nuestro inciso B, ahora ya he colocado aquí el cubo que describe este problema, y nuestra carga Q está en el centro de en la esquina del cubo. Ahora notemos que no cumple como antes con la misma simetría. Ahora, por ejemplo, el cubo, esta carga, el campo eléctrico, el flujo a través de las caras, en el caso de las caras adyacentes que están aquí, que son esta y la que está debajo, el campo eléctrico, al ser radial, no lo va a atravesar. Entonces el flujo, no va a haber flujo en estas caras adyacentes, solo vamos a tener flujo a través de las caras que están opuestas, como esta, la que está justo detrás y la que está justo detrás. Entonces esto es importante. Ya para empezar, ya el flujo sobre cada una de las caras ya no va a ser el mismo, solo vamos a tener el flujo a través de 3 caras por esta razón. Es adyacente a estas caras. Ahora, el problema se parecería ser más complicado, pero
vamos a hacer valer lo que nosotros ya sabemos resolver. Nosotros ya resolvimos el problema de una carga en el centro de un cubo. Ahora tenemos una carga en la esquina de uno de los cubos. Podemos entonces llevar nuestro problema más complejo al problema que sabemos resolver y con ello poder facilitarnos el nuevo problema. ¿Cómo hacemos esto? Para llevar nuestro problema al problema anterior tendríamos que volver a poner esta carga Q en el centro. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, podemos imaginar que tenemos aquí otros cubos que rodean esa carga de forma que nuestra carga quede en el centro, nuevamente de un sistema de cubos. Bueno, aquí hice el primero y así haríamos el que está debajo. El cubo de este lado. Y nos faltarían los 4 cubos de enfrente. Entonces hagamos un cubito más. Es el que quedaría de este lado. Aquí le voy a dar líneas continuas para que más o menos se note. Bueno, un poquito chuecos, pero vamos a quitar ese, se ve un poquito chueco. Bueno, entonces aquí ya tenemos la mitad de nuestro cubo. Y bueno, ya se entiende que de este lado también habríamos puesto otros 4 cubos. No lo pongo porque se encimarían mucho las líneas. Pero de esta forma ya tenemos el sistema que antes habíamos resuelto. El sistema de una carga en el centro de un cubo. Y notemos que ahora las líneas del flujo del campo eléctrico también van a atravesar estos cubos. Y bueno, los que quedan, justo los que salen de la pantalla. ¿Y cómo lo van a atravesar? Bueno, ya resolvimos este problema. Es el problema anterior. Entonces, para empezar, nosotros sabemos que de los 8 cubos que hemos colocado, de los 7 más el que ya teníamos, el flujo ahora en cada cubo va a ser el siguiente. Primero vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a llamar a este el flujo por cara. Ahora el flujo en el inciso B, el flujo por cubo va a ser, dado la ley de Gauss, tenemos que el flujo va a ser la carga total entre epsilon 0 y la carga sigue siendo Q. Así entonces nosotros tenemos que tenemos 8 cubos, entonces voy a tener 1/8, porque a lo que a nosotros nos importa es nada más este cubo, pero hemos colocado estos 3 cubos más y los 4 que cubren a estos para volver a tener nuestro sistema como este sistema. Entonces tenemos que a nuestro cubo le toca 1/8 de la carga entre epsilon 0. De esta forma ya terminamos el problema. El problema nos pedía cuál es el flujo de campo eléctrico que atraviesa cada una de las caras. Bueno, ya hace un momento platicamos y discriminamos estas 4 caras, la base y estas 2. Entonces ahora tenemos solo 3 caras, pero sabemos que para empezar el flujo solo va a ser 1/8 de la carga entre epsilon 0. Entonces tenemos que para nuestro inciso B, el flujo por cara va a ser igual a nuestro flujo en el cubo, que es 1/8 por la carga entre epsilon 0, y de esto le va a tocar solamente 1/3 por 1/3. Esto es igual a la carga sobre 24 epsilon 0. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Vamos
Vamos a resolver ahora el ejercicio 1.78, titulado Hueco en un cascarón. La figura 1 muestra un cascarón esférico cargado de radio A y densidad superficial sigma, del cual ha sido removida una pequeña pieza circular de radio B mucho menor a A. ¿Cuál es la dirección y la magnitud del campo en un punto medio de la abertura? Hay dos maneras de obtener la respuesta. Puedes integrar sobre la distribución de carga remanente para sumar las contribuciones de todos los elementos al campo en el punto en cuestión, o, recordando el principio de superposición, puedes pensar en el efecto de reemplazar la pieza removida, la cual es prácticamente un pequeño disco. Muy bien, entonces, ¿cuál es la dirección y magnitud del campo en el punto medio de la abertura? Nosotros vamos a hacer caso al hint 2, donde vamos a trabajar por superposición. Entonces, vamos a calcular para empezar el campo eléctrico del cascarón, pero suponiendo que está cerrado. El campo eléctrico del cascarón es entonces, vamos a etiquetar como C de cascarón, y esto es igual a la magnitud del campo eléctrico en la dirección del campo del cascarón, que es radial. Ahora, usando la ley de Gauss, necesitamos saber cuál es este valor del campo eléctrico. Entonces tenemos que la ley de Gauss es igual, nos dice que sobre esta superficie cerrada, el campo eléctrico del cascarón, punto la diferencial de área, es igual, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces vamos a sustituir la integral de superficie de la magnitud y dirección de nuestro campo del cascarón, punto la diferencial de área, que es r cuadrada, porque es un cascarón, seno de teta de phi, y notemos que también la diferencial de área va a ser radial, ya que es normal a cada punto en la superficie, y justo si trazamos la línea continua hasta el centro nos damos cuenta de que coincide con todos los radios. Y ahora vamos a sustituir explícitamente quiénes son estas integrales de superficie. Entonces tenemos que por un lado, para el ángulo azimutal, phi va de 1 a 2pi. Y para teta tenemos de 0 a pi. Entonces, al resolver estas integrales, nosotros tenemos que, nosotros ya sabemos que la integral, no tenemos aquí ninguna variable en phi salvo la diferencial. Entonces, para empezar tenemos un 2pi menos 0, entonces nos da 2pi. Y luego la integral, vamos a hacerlo. Entonces tenemos, para empezar, un 2pi por todo lo que queda, ¿verdad? La integral de 0 a pi, vamos a hacer ya el producto punto para quitar, aquí iba en dirección R, como habíamos dicho, y por eso podemos hacer el producto punto. Entonces tenemos seno de teta y R cuadrada, ¿verdad? Que es esta R de acá. Ahora, todo esto no depende de la integral, lo podemos sacar, y entonces nos queda simplemente la integral del seno de teta, que como sabemos es el coseno, menos el coseno, y entonces podemos sacar todas estas constantes, y esto me queda, y resolver nuestra integral, 2pi, el campo del cascarón, la magnitud, r cuadrada, y entonces tenemos ahora sí la integral de 0 a pi del seno de teta, que dijimos que es menos el coseno de teta evaluado de 0 a pi.
esto solo es unos pasitos explícitos y ya después en el futuro vamos a dar por hecho que justo esta parte de aquí, todo esto, la integral sobre esto se le conoce como el ángulo sólido y siempre nos va a dar la misma cantidad, la misma magnitud que ahorita vamos a ver. Entonces lo vamos a hacer explícito esta vez y después ya no es necesario. Ok, el coseno menos el coseno de pi a 0, de 0 a pi. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer por aquí un pequeño dibujito. De cómo se comporta el coseno. Entonces el coseno es par, por lo que va a estar haciendo esto, ¿verdad? Bueno, más o menos. Entonces, este es el coseno de teta y teta. Listo, entonces nosotros queremos el coseno en pi. Aquí es pi medios y aquí es pi, entonces tenemos que es menos 1. Y el coseno en 0, que es aquí, que es 1. Ahora vamos a sustituir y tenemos que 2pi, el campo en c, r cuadrada, menos menos 1, que es el valor en pi, y luego menos el valor en 0, que es 1. Pero con el signo que estoy metiendo aquí me da positivo. Entonces, más 1. Por lo tanto, todo esto que hicimos nos da un 2. Y finalmente, lo que les decía, el ángulo sólido siempre me va a dar 4pi. Y bueno, estas magnitudes en este caso. Listo. Entonces lo hice explícito esta vez, pero ya después no es necesario. Y bueno, hice la primera parte de nuestra integral de la ley de Gauss. Y la segunda parte es igualar esto a la carga encerrada entre epsilon 0. Ahora sí, ¿qué carga encerrada? Bueno, esto depende de la superficie gaussiana que nosotros pongamos en nuestro cascarón. Recuerden que si pongo mi superficie gaussiana afuera o mi superficie gaussiana adentro, entonces, bueno, vamos a hacer ambos casos. Entonces, en el primer caso, si mi superficie gaussiana es mayor que el radio de mi cascarón, vamos a dibujarlo. Entonces aquí tenemos nuestro cascarón de radio A y en el primer caso nuestra superficie gaussiana es mayor, como está aquí dibujado, y de radio R. En ese caso, al sustituir en este resultado que nosotros hemos encontrado y completar la ecuación de la ley de Gauss, tenemos que, y vamos a despejar de una vez. Entonces, recuerden que todo esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Así, al despejar yo tengo, para este caso, que mi campo, la magnitud de mi campo de este cascarón va a ser igual a la carga sobre epsilon 0. Y voy a despejar esto de aquí, 4pi entre r, 4pi y r, entonces me queda 4pi r cuadrada. Ahora, ¿qué carga? Bueno, la carga, recuerden que es igual a la integral de la densidad superficial de carga punto de A. Entonces aquí tenemos 4pi epsilon 0 r cuadrada. Y voy a sustituir, mi densidad superficial de carga es constante, entonces la puede salir de la integral, sale de la integral, y me queda entonces la integral de la diferencial de área, y esa me da el área. Entonces el área de un cascarón, el área del cascarón que cubre toda mi carga,
corresponde al área de mi sistema, al área de este cascarón con radio A, porque es aquí y solo aquí donde está contenida toda la carga. Entonces es importante, la carga depende de justo la geometría donde está toda contenida. Entonces esa llega hasta el radio A. Entonces así el radio de mi cascarón que contiene el área, que contiene la carga, es esta. Y tenemos 4pi epsilon 0 r cuadrada. Nos podemos deshacer de algunas cosas, como este 4pi y nada más. Así entonces, para el caso de mi superficie gaussiana mayor a mi cascarón, tenemos que el campo eléctrico es igual a la densidad superficial de área por el radio al cuadrado del cascarón entre epsilon 0 por r, entre r cuadrada, que es el radio de mi superficie gaussiana. Esto para este caso. Listo, moví un poco nuestro resultado para acá para trabajar en este pedacito con el otro caso, el caso en el que nuestra superficie gaussiana es menor al radio de nuestro cascarón. Ahora vamos a observar, hasta aquí no habíamos sustituido ningún dato al respecto de nuestro sistema. Es aquí cuando sustituimos que justo el área que encerraba a nuestra carga era el área correspondiente al cascarón de radio R, de radio A cuadrada, perdón, de radio A. Es aquí hasta donde sustituimos eso, sustituyendo justo el valor de la carga. Bueno, ahora vamos a hacerlo análogo. Estamos hasta aquí, pero justo cuando nosotros queramos sustituir el valor de nuestra carga encerrada, que tendría que llegar hasta R, por eso les decía que es muy importante tomar en cuenta cuál es la carga encerrada. La carga encerrada aquí sería hasta R, pero estamos trabajando con un cascarón. Toda la carga está distribuida en la superficie del cascarón, por lo tanto, dentro de mi cascarón, la carga va a ser igual a 0. Entonces, como dentro del cascarón la carga es igual a 0, la magnitud de mi campo eléctrico también va a ser 0. Listo, en este caso ocurrió así porque es un cascarón, pero por ejemplo si tuviésemos una esfera con densidad volumétrica de carga uniforme, entonces esto no ocurriría, habría un cambio y el campo dentro no sería 0, pero bueno, en nuestro caso particular de un cascarón, con toda la carga distribuida en la superficie, justo dentro del cascarón no tenemos carga, por lo tanto no tenemos campo. Recuerden que el campo eléctrico, que las fuentes del campo eléctrico son las cargas, si no hay cargas pues no tenemos campo. Entonces, con esto ya tenemos el campo eléctrico de todo nuestro cascarón, suponiendo que no tiene un hueco. Listo, entonces ya llevamos la mitad de nuestro problema. Ahora, como decidimos hacerlo por el principio de superposición, lo siguiente es calcular el campo eléctrico debido a este segmento y hacer la diferencia, ¿verdad? Aquí me adelanté un poquito y dibujé este disco. Ahora es muy importante
que como el problema nos dice que el radio de este disco es mucho menor a A, entonces sí podemos tomarlo como un disco, porque en realidad tendría una cierta curvatura porque es parte de un cascarón, pero como es muy muy pequeño, entonces podemos tomarlo como un disco plano. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el campo eléctrico debido a este disco? Pues en nuestro caso lo que vamos a hacer es situarnos en este punto Z y tomar la contribución de cada uno de los puntos a este punto. Vamos a comenzar por lo siguiente. Nosotros no sabemos calcular el campo eléctrico de discos, pero sí sabemos calcular el campo eléctrico de puntos específicos. Y con esos puntos específicos, contribuciones pequeñitas en pequeños anillos, podemos sumarlas y obtener el campo eléctrico debido a un anillo. Y cuando nosotros obtengamos el campo eléctrico debido a un anillo, si podemos dividir nuestro disco en infinitos anillos, entonces al sumar sobre todos ellos obtenemos el campo eléctrico de nuestro disco. Entonces ese es el plan. Tomaremos una pequeña contribución, sumaremos sobre todo el anillo y después sumaremos sobre todos los anillos para obtener nuestro disco. Esta R va a ir variando y es el radio de cada uno de nuestros anillos, va a llegar desde 0 hasta B, que es el radio de nuestro disco. Esto de aquí vale Z y por lo tanto por Pitágoras tenemos que esta hipotenusa vale esto y este es el ángulo θ. Ahora nosotros vamos a discriminar, solo nos interesa el campo eléctrico aquí en Z, así es que tenemos que el campo eléctrico en Z va a ser igual al coseno de θ de nuestra diferencial de campo eléctrico. Y si nosotros volteamos a nuestro sistema, como el coseno de θ es el cateto adyacente entre la hipotenusa y el cateto adyacente Z, entonces al sustituir tenemos que esto es igual a Z sobre la raíz de R cuadrada más Z cuadrada por la diferencial de campo eléctrico. Ahora, ¿quién es esta diferencial de campo eléctrico? Pues la construimos igual que como construimos en Coulomb. Tenemos 1 entre 4 pi epsilon 0. La diferencial de carga en nuestro sistema sobre la distancia, que es esta, entre cada uno de los puntos, va a ir cambiando la distancia al cuadrado. Y esa es R cuadrada más Z cuadrada. Ahora, ¿quién es esa diferencial de carga? Bueno, pues vamos a tomar un pedacito. Aquí haríamos un zoom. Y este pedacito, por un lado, tiene una diferencial de radio, que es el que vamos a ir variando, y un pedacito de arco, que es R, el radio del anillo, de phi. Entonces, este pedacito es el área de la contribución que estamos calculando aquí. Al sustituir entonces en nuestra diferencial de carga, nosotros tenemos que nos quedaría como sigma y el área de esta pequeña rebanadita, que es R de sigma, perdón, de phi, sobre R cuadrada más Z cuadrada, y nos faltó escribir el 1 sobre 4 pi epsilon 0. Así nuestra diferencial de campo eléctrico en Z nos queda 1 sobre 4 pi epsilon 0 Z por la densidad superficial de carga, R de phi
sobre r cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Aquí teníamos un medio y aquí teníamos 1. Listo, entonces tenemos la primer parte, que es, ya calculamos uno de los pedacitos que conforman a cada anillo. Ahora, si sumamos sobre todos los pedacitos, tenemos que para el anillo entonces la diferencial de campo eléctrico, pero ahora vamos a decir en Z de cada anillo, es igual, bueno, a integrar en todo phi, que va de 0 a 2pi. Notemos que aquí hay varias cosas constantes que podemos sacar, como 4pi epsilon 0, z y sigma. Solo vamos a trabajar con esta parte de acá. Todo lo demás es constante. Todo salvo phi es constante, porque solo estamos integrando sobre esta variable. Así entonces nos queda sigma z 4pi epsilon 0 r de r cuadrada más z cuadrada a la 3 medios por la integral de 0 a 2pi de d phi. De aquí tenemos un 2pi que se puede ir con parte de este de acá. Entonces nos queda un 2 y este se va. Así tenemos que la diferencial de campo eléctrico para cada anillo es igual a sigma z 2 epsilon 0 r de r y r cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Y listo, ahora ya sabemos cuál es el campo eléctrico de cada uno de nuestros anillos y la ubicación sería a partir de conocer en qué radio se sitúan. Pueden ir de 0 hasta B. Ahora, para conocer el campo eléctrico total de nuestro disco, tendríamos que sumar en cada uno de estos anillos, desde el que tiene radio 0 hasta el que tiene radio B. Para el disco, entonces, el campo eléctrico del disco es igual a, bueno, ahora lo único que depende del radio es, bueno, pues toda esta parte, y esto de acá es constante, así que sale de mi integral, y tengo que sigma z sobre 2 epsilon 0, y ahora mi integral va desde 0 a b para cubrir todos los posibles anillos de r cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Vamos a hacer un cambio de variable y vamos a decir que sea u igual a r cuadrada más z cuadrada, lo cual implica que du es igual a 2r de r. Así podemos sustituir y tenemos que nuestra integral de sigma z 2 epsilon 0 por la integral de 0 a b de du u a la 3 medios. Y resolvemos nuestra integral. Entonces tenemos sigma z 2 epsilon 0 y u a la menos 3 medios más 1 me da u a la menos 1 medio
dividido sobre menos 1/2, sacamos el signo negativo y nos queda esto evaluada de 0 a b. Aquí hay un pequeño detalle y es que cuando nosotros evaluamos 2r de u como 2r de r, este 2 nos volvía a este 2 un 4, entonces esto de aquí es un 4, igual que este de acá, entonces 4. Entonces nos podemos deshacer de este y aquí nos quedaría un 2. Ahora vamos a sustituir lo que vale u. Vamos a regresar a nuestras variables originales. Entonces tenemos que el campo eléctrico del disco va a ser igual a sigma por z. Ya sustituimos ese. Ya no es 4, ahora es un 2. Ya nos deshicimos del 1/2. Entonces 2 epsilon 0. Sustituimos u, que es r cuadrada más z cuadrada, y esto nos había quedado a la menos 1/2. Bueno, aquí ya nos deshicimos del 1/2, entonces voy a dejar un 1 para no borrar. De 0 a b. Esto es igual a menos sigma z sobre 2 epsilon 0. Recuerden que nuestra variable es r, entonces sustituimos de 0 a b y tenemos b cuadrada más z cuadrada a la menos 1/2, y evaluando en 0 nos queda 0 menos z. Como está al cuadrado, me quedaría a la menos 1. Finalmente, tenemos que el campo de nuestro disco, esto implica que el campo de nuestro disco es igual, vamos a meter este signo negativo aquí, entonces intercambiamos estos factores y nos queda sigma z 2 epsilon 0 que multiplica a 1 sobre el valor absoluto de z menos 1 sobre la raíz de b cuadrada más z cuadrada. Y listo. Bueno, finalmente, el campo de nuestro sistema total, como elegimos superposición, será igual al campo que calculamos de el cascarón menos el campo del disco, que al sustituir nos queda el campo de nuestro cascarón fue sigma a cuadrada sobre epsilon 0 r cuadrada y menos lo que encontramos aquí, sigma z 2 epsilon 0 1 sobre z menos 1 sobre la raíz de b cuadrada más z cuadrada, y listo. Ahora sí ya quedó el problema. Y este es el resultado que nosotros buscábamos. Listo. Bueno, aquí terminamos esta pequeña clase.